La libertad tiene un precio. Y a veces, ese precio es enfrentar lo imposible de frente. ¿Qué harías si, después de conquistar aquello que más deseabas, descubrieras que ya no hay camino hacia adelante? El miedo aprieta cuando la presión viene de todos lados, cuando el pasado corre detrás de ti y cada decisión parece no tener marcha atrás. Exactamente en ese punto se encontró todo un pueblo, libres, pero acorralados, llenos de esperanza, pero rodeados por la desesperación. Al frente, un mar imposible de cruzar. Detrás, un enemigo decidido a no dejar escapar a nadie. Esto no es solo un relato antiguo, es un espejo de las crisis que todo ser humano enfrenta cuando debe elegir entre avanzar sin garantías o regresar a una prisión conocida. Al acercarse al Mar Rojo, los hebreos vivieron más que un momento histórico, vivieron una prueba profunda de fe, valentía e identidad, cargada de significados emocionales, simbólicos y espirituales que siguen resonando hasta hoy. Durante años, el pueblo hebreo vivió bajo el peso de una esclavitud implacable. Egipto, potencia dominante, convirtió a hombres, mujeres y niños en mano de obra desechable, sofocando sueños, identidades y cualquier esperanza de futuro. Al principio, el dolor era silencioso, tragado día tras día, como si quejarse no sirviera de nada. Pero llega un punto en que el sufrimiento ya no cabe en el pecho. Lo que era silencio se transforma en clamor. Un grito colectivo que se eleva desde la tierra, no como una rebelión organizada, sino como desesperación pura. Y es justamente ahí donde algo comienza a cambiar. Las mayores transformaciones de la historia casi nunca nacen en palacios, sino en voces cansadas que muchos deciden ignorar. ¿Cuántas veces tu propio dolor ha sido la señal de que algo necesitaba cambiar radicalmente? Si esta historia ya empieza a resonar contigo, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar estas verdades. Moisés jamás se vio a sí mismo como líder. Criado entre palacios y luego oculto en el desierto, su trayectoria parecía todo menos heroica. Cuando el llamado llegó, no trajo seguridad, trajo conflicto. Cuestionó, dudó, presentó excusas, reveló miedo e inseguridad. ¿Cómo alguien común podría enfrentarse a un imperio y guiar a todo un pueblo hacia la libertad? El peso de la responsabilidad era aplastante, cada decisión afectaría miles de vidas. Aún así, el llamado permaneció. Esta historia confronta una verdad incómoda: muchas veces, los propósitos más transformadores no eligen a los más confiados, sino a aquellos que tiemblan frente a la misión. ¿Ese llamado alguna vez te ha parecido demasiado grande? El enfrentamiento entre Moisés y el faraón fue mucho más que un conflicto político, fue el choque directo entre el poder humano y la autoridad divina. De un lado, un gobernante que se veía a sí mismo como absoluto, sostenido por ejércitos, riquezas y miedo. Del otro, una palabra que no dependía de la fuerza, sino de la obediencia. Las plagas surgieron como señales progresivas, cada una llevando una advertencia clara: dejar ir al pueblo y reconocer un poder superior. Aún así, el faraón resistía. Su corazón se endurecía con cada oportunidad de cambio, transformando advertencia en desafío. El orgullo le impedía retroceder, incluso cuando el costo ya era demasiado evidente para ser ignorado. Ese endurecimiento no habla solo de un rey antiguo, sino de una postura humana universal. ¿Hasta dónde es capaz de llegar alguien para mantener el control, incluso cuando todo a su alrededor ya apunta a la necesidad de rendirse? La salida de Egipto ocurrió de manera abrupta, casi caótica. En una sola noche, lo que parecía imposible se volvió realidad. La liberación llegó sin aviso, sin tiempo para planear, sin mapas claros del futuro. El pueblo salió apresuradamente, llevando solo lo esencial, dejando atrás casas, rutinas e incluso certezas. Había alivio, una profunda sensación de victoria, pero también euforia mezclada con miedo. Al final, la libertad no elimina lo desconocido, lo revela. Cada paso fuera de Egipto era, al mismo tiempo, un paso lejos de la opresión y más cerca de la incertidumbre.
Esta escena refleja decisiones que exigen fe antes de cualquier claridad. Momentos en los que esperar garantía significa perder la oportunidad de avanzar. ¿Cuántas veces la vida nos coloca frente a esta elección silenciosa, permanecer presos a lo conocido o caminar confiando en que el siguiente paso será sostenido? El camino elegido no tenía ningún sentido humano. En lugar de una ruta corta y segura, el pueblo fue guiado por el desierto. Un lugar árido, impredecible, incómodo. Pero el desierto no era un error de camino, era un espacio de transición y transformación. Allí, lejos de las cadenas de Egipto, surgieron las primeras dudas, quejas y murmuraciones. La libertad recién conquistada comenzó a ser cuestionada frente al cansancio y la escasez. Es en ese ambiente donde la fe es confrontada y el carácter queda al descubierto. El desierto expone fragilidades, pero también prepara para algo mayor. Pocas conquistas verdaderas suceden sin atravesar etapas difíciles y aparentemente sin sentido. Y ahora, piensa con honestidad, ¿alguna vez pasaste por un desierto que, aunque doloroso, terminó siendo necesario para llegar hasta donde estás hoy? La libertad aún era reciente cuando el faraón cambió de actitud. El vacío dejado por la mano de obra esclava pronto se transformó en arrepentimiento y furia. El mismo rey que había permitido la salida ahora reunió a su ejército y salió en persecución. Los carros avanzaban velozmente por el desierto, levantando polvo y miedo. Para los hebreos, la sensación era asfixiante, incluso libres, seguían siendo cazados. El sonido de la persecución traía de vuelta viejas cadenas invisibles, recordándoles un pasado que intentaba reclamar su dominio. Esta escena revela una verdad profunda: la liberación no significa la ausencia inmediata de amenazas. Muchas veces, aquello que nos atrapó en el pasado intenta alcanzarnos cuando se da cuenta de que perdió el control. ¿Cuántas veces has sentido que viejas historias, miedos o errores insistían en regresar, incluso después de haber decidido cambiar? Frente a ellos, solo el mar. Detrás, el ejército egipcio acercándose rápidamente. El pueblo estaba acorralado, sin rutas alternativas, sin tiempo para pensar. La escena era dramática: gritos, llanto, desesperación colectiva. La fe, tan reciente como la libertad, comenzó a tambalearse. En medio del pánico, surgieron acusaciones contra Moisés y palabras que revelaban el miedo más profundo, el deseo de volver atrás. La esclavitud, aunque cruel, ahora parecía más segura que el riesgo de lo desconocido. Esta reacción expone algo profundamente humano. Cuando no vemos salida, la mente busca refugio en el pasado, aunque haya sido doloroso. ¿Quién no se ha sentido alguna vez atrapado entre dos amenazas, sin ver solución, cuestionando decisiones y deseando que todo vuelva a ser como antes? En el punto más alto del caos, cuando el miedo dominaba al pueblo, Moisés no huyó ni retrocedió. Su liderazgo se reveló en la firmeza frente a la desesperación. Ordenó algo que parecía imposible en ese escenario: no temer. Mantenerse firmes. No actuar desde el pánico. Mientras todo gritaba urgencia, Moisés eligió confiar. Hubo un silencio pesado en ese momento, un intervalo tenso entre la amenaza visible y la respuesta invisible. El silencio que precede a lo imposible. Ese instante revela más de lo que cualquier palabra podría explicar. Es cuando no hay estrategia humana suficiente ni garantías, solo la decisión de confiar o rendirse al miedo. ¿Cuántas veces, en momentos críticos de la vida, somos confrontados con esa misma elección silenciosa: actuar desde la desesperación o permanecer firmes, aún sin ver el camino? Ese era el límite. La tensión alcanzó su punto máximo cuando ya no había espacio para retroceder ni tiempo para huir. El mar seguía cerrado, el enemigo se acercaba, y cada segundo parecía confirmar que no existía salida. La espera se convirtió en la prueba final de la fe. No se trataba solo de esperar una solución, sino de resistir el impulso de actuar desde el miedo. En ese punto, avanzar parecía una locura. Dar un paso al frente exigía más que valentía, exigía confianza absoluta frente a lo imposible.
El corazón oscilaba entre esperanza y terror, mientras el silencio cargaba un peso casi insoportable. Era el momento en que todo lo que habían aprendido, oído y vivido sería puesto a prueba. Sin señales visibles, sin garantías concretas, solo la elección de obedecer o rendirse. Ese instante prepara el espíritu para algo extraordinario, sin revelar aún cómo lo imposible será atravesado. El momento decisivo no llegó con ruido, sino con una elección. Frente al mar cerrado, no hubo explicaciones largas ni garantías visibles. Hubo silencio. Un silencio denso, cargado de significado, donde cada corazón tuvo que decidir si confiaría o no. Avanzar no parecía lógico, no parecía seguro, no parecía sensato. Aún así, quedarse quietos significaba ser alcanzados. La decisión no fue colectiva al principio, fue interna, individual, profunda. Es ahí donde esta historia deja de ser solo bíblica y se vuelve personal. Porque todos, en algún momento, enfrentamos un límite donde avanzar exige fe más allá de la razón. Antes de continuar, si este mensaje está hablando contigo, suscríbete al canal y deja tu like, eso fortalece este contenido y lleva esta reflexión a más personas. Ahora, piensa con honestidad, si hoy estuvieras frente a tu propio mar cerrado, ¿cuál sería tu siguiente paso? Déjalo en los comentarios. Y sigue viendo el video que está apareciendo en pantalla ahora, tal vez ahí esté exactamente la respuesta que estás buscando.